hermanos, es invadiendo el reino de Satanás, rescatando cautivos para el reino de Cristo. La iglesia se ha olvidado de esta misión. Hemos convertido nuestras iglesias en fortalezas materiales en lugar de cuarteles espirituales. Nuestros templos se han convertido en refugio para los creyentes en lugar de hospital para los incrédulos. La misión de la iglesia, hermanos, es proclamar, dice el capitán, vayan por todas partes, prediquen, enseñen. Para muchos soldados, lo más importante es la liturgia que tenemos, la oración. Para muchos soldados, lo más importante es el edificio. Para muchos soldados, lo más importante es el horario flexible, que salgamos temprano. Para muchos soldados, lo más importante es la reverencia. ¿Y por qué se sentaron así? ¿Por qué vienen vestidos así? Para muchos soldados, lo más importante son los soldados miembros fundadores de la iglesia. Le hemos quitado importancia a lo que realmente es importante. Pregúntele a Jesús qué es importante para él. ¿Por qué dio su vida? ¿Para que usted tenga asientos cómodos? ¿Por qué dio su vida? ¿Para que tengamos ventilación, calefacción? ¿Sabe por qué dio su vida Jesucristo? Por la gente que no le conoce, por los que están perdidos allá afuera. Y mientras haya luz, dice Jesús, mi Padre y yo trabajamos, y usted y yo somos una luz del mundo. Hermanos, no hay tregua. No hay tregua, y se nos ha olvidado la misión que tenemos. Se nos ha olvidado la misión. Lo más importante, hermanos, es alcanzar a los perdidos para el reino de Cristo. Curiosamente, en los tiempos modernos le damos más importancia a nuestros programas, a nuestros edificios, que a la gente perdida. Si en dado caso, clasificáramos el orden de importancia, ¿sabe quiénes deben ser los más importantes para la iglesia? Los no creyentes. Esos deben de ser los más importantes para nosotros. Los visitantes, los que vienen por primera vez. Los mejores asientos deberían estar reservados para ellos. Los mejores lugares ahí del estacionamiento deberían ser para exclusivos visitantes. No se estacionen, pastor, aquí hay estaciones visitantes. Las mejores sonrisas, los mejores saludos deben ser para los visitantes. Pero ¿qué pasa? Los más ignorados son los visitantes. De muchas iglesias se puede decir que los que fueron entraron sin conocerse, cantaron sin conocerse, salieron sin conocerse, se despidieron sin conocerse. ¿Y quién es el hermano? ¿Quién sabe? Te saludó muy bien, sí, pero no lo conoce. Hasta la fecha, habemos algunos hermanos aquí que no sabemos los nombres. A mí, hermanos, tengo 6 años aquí y me preguntan el nombre de mis hijos, que no nunca hablan por su pastor y su familia. Me da tristeza, ¿sabe por qué, hermanos? Porque no les interesa. Y no porque sea yo, hermanos. Si el pastor que menciona a sus hijos en todas las predicaciones, los balconeo, cuando sean adolescentes no lo voy a poder hacer. Todas las predicaciones, domingo tras domingo, digo, el Josué es ahí, me preguntan cuáles son sus nombres de sus hijos. Imagínense otra persona que viene, ¿cómo van a saber el nombre de sus hijos los demás? Por eso me da tristeza, no porque sea yo, sino porque no tenemos interés. Porque la manera de mostrar el amor es viéndonos la nuca nomás. La misión del soldado de Dios es agradar a aquel que lo tomó por soldado, invadiendo los dominios de Satanás, rescatando cautivos del pecado, trayéndolos al reino de Cristo para que se enlisten en este ejército. Es tiempo de agradar a Jesús. Y la última pregunta, hermanos, ¿de dónde tiene el poder el soldado de Cristo? Hermanos, dice el versículo 1, que el potencial de la iglesia, es decir, del ejército de Dios, no se halla en el púlpito, se halla en las bancas. El potencial de una iglesia no se halla en el púlpito, ni quien predique, se halla en las bancas. Cuando estábamos jóvenes allá en la iglesia, allá en Chihuahua, los jóvenes de una iglesia tenían muy mal testimonio, o sea, andaban en los antros, en los bailes y demás. Entonces yo una vez fui a hacer una plática siendo joven también y le dije, ¿por qué son así? ¿Por qué viniendo a la iglesia tienen conducta mundana? Yo les pregunté, ¿verdad? Y hablaba con algunos de ellos, y una de ellas, la líder, la presidenta de jóvenes, se acercó y me dijo, mira, así son los jóvenes de esta iglesia, porque vienen a la iglesia el domingo, pero entre semana son así. Pero cuando venga el pastor fulano, porque no tenía pastor, cuando venga el pastor fulano, las cosas se van a arreglar. Dije, no señores, no jóvenes, ustedes no necesitan al pastor fulano, ustedes necesitan a Cristo para que arregle las cosas acá. El poder de una iglesia no está en el púlpito ni en el pastor, está en las bancas, en ustedes. En eso radica, hermanos, la fortaleza de una congregación. Ahora que venga el pastor, ahora que se vaya el pastor, va a cambiar las cosas. No, lo que necesitamos para cambiar es a Cristo. ¿De dónde tenemos el poder, hermanos? Del pastor, de ninguna manera. El pastor es el que necesita más de Cristo. La fuerza, el poder lo obtenemos exclusivamente de la gracia
de Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, toma este poder en la gracia que es en Cristo Jesús, versículo 1. Nosotros obtenemos el poder de Cristo, hermanos. Si avanzamos va a ser por Cristo, si triunfamos va a ser por Cristo, si nos esforzamos va a ser por Cristo. Cuando obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando sigamos sus indicaciones, cuando Él sea real en nuestras vidas, entonces, y solo entonces habremos salido victoriosos en esta vida. Dependemos de Cristo. ¿Cómo vamos a seguir las indicaciones de Cristo, nuestro capitán, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una relación íntima con Él. La primera semana que vamos a entrar en campaña, hermanos, se llama Júntate con Jesús todo el día. Eso es lo que vamos a intentar hacer, hermanos. Tratar de estar con Jesús, traerlo en la mente todo el día, todo el día, todo el día. ¿Cómo vamos a seguir las indicaciones de Cristo, nuestro capitán? A través de una relación íntima con Él. El poder del ejército de Dios se encuentra en la oración, hermanos. La oración es una relación, no una actividad religiosa. La oración es más que hablar con Dios, es escuchar a Dios. La guerra espiritual exige escuchar diariamente las órdenes del comandante a través de la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que no avanza. Una iglesia que no ora es una iglesia que no crece. Una iglesia que no ora es una iglesia que no prospera. Y no estoy hablando de un culto de oración el miércoles, estoy hablando de una vida de oración íntima en su casa, hermanos. Que doble su rodilla todos los días, cuando se levante, cuando se acueste al mediodía. Que doble sus rodillas. Hay hermanos que han venido aquí a orar por problemas que traen. Vénganse, vamos a orar. Nos arrodillamos aquí en el altar. 5 minutos de oración aquí, hermanos. Y no pueden levantarse, necesito ayudarlos. Porque se quedan doblados de la no costumbre de doblar sus rodillas. Y les tengo que ayudar y salen de aquí rengueando y con mi ayuda. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos practicando la oración? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos en nuestras casas? Es el arma que nosotros tenemos para darle guerra a Satanás. La guerra espiritual exige, hermanos, es una guerra de rodillas. La oración es bien importante para los soldados de Dios. Mucha oración, mucha victoria. Poca oración, poca victoria. Las actividades de la iglesia no sustituyen la oración. Esta iglesia necesita hombres y mujeres de oración. Nuestra guerra es una guerra de rodillas. Las iglesias más crecientes son aquellas que más oran. No hablo de cultos de oración, hablo de vidas de oración. Los pastores más bendecidos en sus ministerios son aquellos que están respaldados en oración día y noche. ¿De dónde obtiene el poder y la fuerza el soldado de Cristo? De una vida de oración, hermanos. Conclusión. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esta fuerza viene de la gracia que es en Cristo Jesús. Los requisitos del soldado: hombres fieles. Lo que has oído bien de muchos testigos, se encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para transmitir esta enseñanza. Versículo 3: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 4: ninguno que milita, ninguno que esté aquí anda en los negocios de la vida, porque el propósito es agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y la única manera de agradar a Jesús no es cantando. La única manera de agradar a Jesús no es diezmando. La única manera de agradar a Jesús no es viniendo al templo. La única manera de agradar a Jesús es compartiendo su amor en casa. Ese es el propósito de nosotros. Por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. No murió para que le compusiéramos canciones, aunque se han escrito miles, tal vez millones de canciones a Jesús. Todos los cantos que entonamos, hermanos,